Bienvenidos a este séptimo video de la serie Desenmascarando a Daisy Escalante. Hoy continuaremos hablando de los mensajes contradictorios de Daisy Escalante obtenidos en sus sueños, visiones, al comparar los mismos con la Biblia y el espíritu de profecía. Comenzaremos con un comentario realizado por Daisy Escalante en uno de sus videos, en el cual explica que escuchó la voz de Dios y que esa voz no ha sido escuchada, y cito sus palabras, en ningún lugar. Escuchemos lo que dijo Daisy Escalante. Y vino esa voz, a veces viene un ángel, a veces es la voz del mismo Dios, se puede reconocer, es la misma voz constante, una voz suave, hermosa. Son palabras que uso humanamente para que podamos entender verdad lo que les quiero decir, pero humanamente esa voz no la reconocemos aquí en la tierra, no la hemos escuchado en ningún lugar. Según Daisy Escalante, la voz que ella oye es la voz de Dios. Y ella dice que esa voz nunca la hemos escuchado en ningún lugar. Oigámoslo nuevamente. Es algo sublime, es algo tan maravilloso. Humanamente esa voz no la reconocemos aquí en la tierra, no la hemos escuchado en ningún lugar. Nadie ha escuchado la voz de Dios en ningún lugar. Daisy dice que no la hemos escuchado. Esta expresión de Daisy Escalante es muy osada, ya que la coloca a ella en un lugar muy privilegiado, pues ella escuchó la voz de Dios que no se ha escuchado aquí en la tierra en ningún lugar. Ella dice que esa voz no la reconocemos aquí en la tierra, no la hemos escuchado en ningún lugar. Estas palabras desmienten los testimonios de otros profetas y personajes de la Biblia. Existen personas y lugares en los cuales se escuchó la voz de Dios según nos dice la Biblia. Veamos. En el Edén, Dios le habló a la santa pareja. Dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. En Génesis 4:6, en el momento en que Dios indagó a Caín, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En el Sinaí, Dios le habló a Moisés. Éxodo 20:22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. En el momento del bautismo de Jesús en el Jordán, se escuchó la voz de Dios. Lucas nos dice en su capítulo 3 y versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pedro en el Monte Santo también escuchó la voz de Dios. En 2 de Pedro, versículo 1, dice lo siguiente: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. También la escuchó Jonás. La Biblia nos dice en el capítulo 4 de Jonás y versículo 9: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte, dijo Jonás. Noé escuchó la voz de Dios en la ocasión de la construcción del arca. Dice Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra.
También Job escuchó la voz de Dios desde un torbellino. Dice Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Estos son algunos de los ejemplos que la Biblia nos da. Y hay otros varios más versículos que nos habla de que Dios habló con personas. Por ejemplo, Ezequiel al tener la visión de la gloria divina. También Elías cuando huye a Oreb por el temor de Jezabel. Esto es evidente entonces de que Dios ha hablado y la voz de Dios se escucha. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que Daisy Escalante dice que esa voz no se ha escuchado en ningún lugar? Contradice así los testimonios de los profetas y personajes de la Biblia que la escucharon. Tendríamos que decir entonces a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Otro asunto que Daisy Escalante menciona en sus videos es que en su primer sueño visión, ella dijo que Dios le dio nombres de personas que estaban recibiendo la lluvia tardía. Dijo lo siguiente Daisy Escalante. Amados, quiero contarles una experiencia que tuve amaneciendo hoy a las 3 de la mañana. Fue antes de las 3 porque estuve como 3 horas y cuando terminó pues fue como eso de las 4 de la mañana. Algo me despertó, no podía dormir. Me empezó muchos pensamientos a venir a la mente y en ese momento yo me volteaba, trataba de dormirme pero no podía. En eso comenzó esto a hablar a mi mente y a decirme que Él estaba regresando, que el Señor estaba regresando y que su pueblo no estaba preparado, que Él ya había comenzado a derramar el Espíritu Santo sobre muchas personas, inclusive algunas de ellas me las dio por nombre. Antes de comentar lo de la lluvia tardía, quisiera llamarle la atención a algo que dijo ella, que es un poco raro. Cuando le habló, ella se refiere a quien le habló como esto. Escúchemelo otra vez. En eso comenzó esto a hablar a mi mente. Honestamente, cuando uno oye estas palabras, le da a uno cierto temor. ¿Será Dios esto? ¿Quién será esto? No creo que esto es el Señor. Otro asunto es lo extenso de su sueño-visión. Dice ella que su sueño-visión duró por 3 horas. ¿Cómo ella puede saber el tiempo que estuvo en visión si no hubo testigo? Amados, quiero contarles una experiencia que tuve amaneciendo hoy a las 3 de la mañana. Fue antes de las 3 porque estuve como 3 horas y cuando terminó pues fue como eso de las 4 de la mañana. Qué cosa rara, ¿verdad? Esto le habla y estuvo 3 horas en una visión. Pero sigamos hablando de el derramamiento del Espíritu Santo y la lluvia tardía, que en este sentido sería lo mismo. Explica Escalante que el Señor le dijo que estaba regresando y que ya había comenzado a derramar su Espíritu Santo sobre muchas personas y le dio nombres de muchas de ellas. Otros no estaban recibiendo la lluvia tardía y de estos otros ella dijo lo siguiente. Los que no estaban sintiendo la voz de Dios en este momento que les estaban hablando, aquellas personas que conocen este maravilloso mensaje de la palabra de Dios, pues estas personas se estaban quedando atrás, no estaban recibiendo la lluvia tardía. ¿Qué dice el verdadero espíritu de profecía, Elena G. de White,
sobre cuándo será derramado el Espíritu Santo, es decir, cuándo vendrá la lluvia tardía. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, y existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Evento de los últimos días, página 32. La última oración de este pensamiento dice: no debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Y esto es precisamente lo que hace Daisy Escalante. Y esto es precisamente lo que está haciendo el señor David Gay, estableciendo fechas para eventos futuros para agitar a las personas, o como dice David Gay, para que la gente se despierte. Y hablando de Daisy Escalante, lo curioso de lo que dijo Daisy Escalante es que se le mostraron los nombres de personas que habían recibido el Espíritu Santo. La cita anterior nos dice, y cito: no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Jesús. Sin embargo, a ella se le mostraron los nombres de personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo, de modo que Daisy Escalante conoce, como dice la hermana White, el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, pero la señora Elena G. de White dice que no conocemos el tiempo definido ni para la venida de Cristo, ni para el derramamiento del Espíritu Santo. Diremos entonces nuevamente: a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Otro asunto que Daisy Escalante establece en este sueño visión es que ella habla acerca de la persecución, y ella lo dice de este modo. Escuchemos lo que se le fue mostrado en el sueño visión a Daisy Escalante. Ya estamos haciendo los preparativos, el cielo se está preparando, por eso es que están viendo el martireo que no está apenas comenzando, sino está casi culminando. Seguramente la expresión martireo que utiliza Daisy Escalante se refiere a martirio, que a la vez se relaciona con mártir. Con esto se debe entender que está hablando del tiempo de la persecución, cuando ella dice que ya estamos haciendo los preparativos, el cielo se está preparando, por eso es que están viendo el martireo, que no apenas está comenzando, sino que está casi culminando. El martireo que no está apenas comenzando, sino está casi culminando. Pero uno se pregunta, ¿qué dice la hermana White acerca de la persecución o acerca del martireo, como le dice Daisy Escalante? Veamos la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás
el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán a la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad mayor. Se desprende de la cita anterior que el martireo, como le llama Daisy Escalante, comenzará en un grado de intensidad mayor luego que Jesús, y abro la cita, abandone el santuario, luego que caigan los castigos de Dios sobre la tierra. La razón de la persecución es que se acusarán a los hijos de Dios de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. ¿Cómo es que Daisy Escalante dice que el martireo no apenas está comenzando, sino que está casi culminando? Escuchemos. El martireo que no está apenas comenzando, sino está casi culminando. Repito, dice el espíritu de profecía que será luego que Jesús abandone el santuario. Si ya está culminando el martireo o la persecución, como dice Daisy Escalante, entonces Jesús debió de haber abandonado ya el santuario. Y repetimos nuevamente, a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. En este séptimo video hemos hablado acerca de lo contradictorio que son algunas declaraciones de Daisy Escalante con respecto a lo que la Biblia dice y lo que dice el espíritu de profecía. Nosotros no deberíamos creer a todo espíritu, sino como dice la palabra, debemos probar los espíritus. Estas declaraciones de Daisy Escalante las descalifican como una profetisa o mensajera del Señor. Estimado amigo, gracias por haber escuchado este video y Dios te bendiga.